En Latinoamérica y el Caribe, 160 millones de personas no tienen acceso seguro al agua. 160 millones sin acceso seguro al agua. Lo explica Rojas que el ODS 6 está muy vinculado al derecho humano, al agua y el saneamiento. No obstante, 160 millones de personas no tienen acceso seguro al recurso hídrico o lo que tienen son condiciones precarias. Es decir, que no es potable o es discontinua y de los 160 millones, 17 no tienen acceso básico al agua. En saneamiento la cifra es mayor. 430 millones de personas no tienen acceso seguro, más de 300 millones en las urbes no tienen sistema de alcantarillado y más de 10 millones defecan al aire libre. Un problema muy grave por los riesgos para la salud y la seguridad de las personas. El reto es muy significativo, subraya el experto, y señala que en la CAF se calcula que se necesitan triplicar la inversión anual actual en el agua y el saneamiento si se pretende cumplir con las metas de la Agenda 2030, lo que se supone un esfuerzo muy grande de los gobiernos de la región, pero también de la conjunción de recursos que hagan posible lograr la meta. Muy vinculado al esfuerzo financiero están también las condiciones de entorno favorables de políticas y de las instituciones capaces de poder administrar esos recursos con solidez y rendición de cuentas con transparencia. Sequías y conflictos y agudización de la pobreza. Latinoamérica y el Caribe tienen una disponibilidad del 30% del recurso hídrico mundial. No obstante, según Rojas, el agua está distribuida de manera asimétrica, porque existen zonas donde hay abundancia y otras donde hay un déficit considerable, y eso puede llevar en situaciones de sequía no solo conflictos, sino también a la migración climática y a la agudización de la pobreza. En las zonas de sequía, las personas del campo migran a las ciudades, y en las zonas donde hay inundaciones también hay un riesgo latente y genera daños considerables, ambas situaciones exacerbadas por el cambio climático, que ha provocado un incremento en el 80% de las inundaciones en los últimos 20 años, en comparación con los 20 años previos, según Rojas. Una de las apuestas para afrontar esta situación es generar mayor resiliencia climática con mayores obras que prevengan las sequías y otras para el control de inundaciones. Por lo tanto, soluciones en infraestructuras y las basadas en las naturalezas por infraestructura verde. No obstante, explica el experto del CAF, uno de los problemas es que después de la pandemia los gobiernos tienen una presión fiscal muy fuerte. Los países tienen una necesidad imperiosa de mejorar los indicadores macroeconómicos de crecimiento y de creación del empleo. Reparaciones más caras que las inversiones. Por ello, sin dejar de entender las inversiones en el agua y saneamiento, es necesario que los gobiernos prevean recursos para la prevención de los daños causados por sequías o por inundaciones, porque su reparación puede ser más costosa que su inversión misma. Los recursos destinados a estos fines es más probable que sean más bien fiscales, porque si bien para el agua y el saneamiento hay diferentes alternativas de financiamiento, en el caso de control de inundaciones no hay un retorno económico muy explícito y por lo tanto es necesario que los países prioricen estas acciones. El Banco del CAF ha puesto en marcha múltiples proyectos y a diferentes escalas para el abastecimiento de aguas en diferentes países de Latinoamérica y el Caribe. Según Rojas, quien destaca el ejemplo del programa Mi Agua, que ha beneficiado a más de 3.000 comunidades rurales en Bolivia, el programa de saneamiento ambiental para el desarrollo comunitario, PROMADEC, en Ecuador, con una inversión de casi $900 millones aprobados por el CAF a través de un banco público del Banco Desarrollador del Ecuador. Un ejemplo de aportación multilateral y de recursos propios para aumentar el impacto, los resultados. No obstante, la CAF
tiene programas de financiamiento en el agua y saneamiento de al menos 10 países con resultados muy concretos y sostenidos como Argentina, Panamá, entre otros. Crecimiento de la población en otras ciudades. Otro de los problemas que existen para el abastecimiento del agua es que en Latinoamérica se supera el 81% en urbanización en las ciudades y para el 2050 se estima que estará entre el 88% y el 90%, lo que supone una gran presión sobre las nubes y establecer mecanismos de prevención y protección de las cuencas de aguas, con el fin de evitar como el vivido en un barrio de Quinto en febrero pasado, en el que fallecieron cerca de 30 personas arrasadas por lodo y rocas por las laderas de una de las montañas sobre la que se levanta la capital ecuatoriana. Rojas explica que existen experiencias en el continente donde se están protegiendo las cuencas aguas arriba mediante diferentes modalidades, como los pagos de servicios ecosistémicos en Perú, para la retribución al agricultor situado en aguas arriba para que tengan prácticas agrícolas menos erosivas, y en Ecuador se han creado fondos de agua con el concurso público-privado para proteger varias cuencas de aguas arriba y evitar la deforestación que más afecta a la capacidad de infiltración y retención de agua. Un caso icónico es el que se lleva a cabo en el área metropolitana de Sao Paulo, con las empresas de agua Sabesp, la más grande de Latinoamérica. Latina, que es dueña de aproximadamente unos 3.000 kilómetros de aguas arriba para evitar la tala y la erosión que afecta a las fuentes de agua de las que se abastecen. Conflictos por el agua. Fran Rojas sostiene que ante la escasez de los recursos hídricos y la sequía, existen diferentes modalidades de gestión de agua, desde la prevención, misma que tiene que ver con estos procesos de reforestación o arborización, pero también están las presas, aunque no son las únicas soluciones. En el caso de las presas es necesario que exista una gestión social muy clara por la población que se ve afectada por la inundación de la presa, pero también por los circundantes aguas arriba y aguas abajo. Tienen que ir con la perspectiva socioambiental muy amplia y holística para evitar este tipo de problemas. ¿Cuáles son las pequeñas soluciones? Para paliar los problemas que supone la crisis climática para los pequeños consumidores afectados, Rojas explica que hay soluciones como la construcción de pequeños estanques que se hacen entre comunidades, precisamente para afrontar la sequía, con un coste no muy alto de que pueden ser temporales. Soluciones que existen en áreas rurales y zonas habitacionales dispersas, y donde se puede hacer la cosecha de agua, donde la propia vivienda está diseñada como un receptáculo para capturar el agua de lluvia, conectada a sistemas de agua o de riego. Esto se puede hacer en muchas comunidades rurales, pero pasar por la voluntad política, pero también por los recursos necesarios para hacerlas, porque las soluciones individuales generalmente son más caras que las colectivas y necesitan obras de ingeniería y tecnología, dos aspectos que ya se han aplicado en algunos países en proyectos de la CAF que posibilitan la capacitación de agua para su abastecimiento. Financiación climática. En relación al compromiso de financiación climática que fue ratificado en la COP26 de Glasgow, Reino Unido, por la mayoría de países desarrollados, subraya Rojas que esperemos que se concrete y explica que desde CAF tiene una relación muy estrecha con los fondos climáticos, con el Fondo Verde del Clima, con el Fondo del Medio Ambiente, y entendemos que se están haciendo esfuerzos para disponer de esos presupuestos, pero dada la cercanía de la reunión todavía es prematuro ver los resultados. Si deseas ver y leer información parecida a principales problemas ambientales de cualquier país y parte del mundo, te recomendamos te suscribas a nuestro canal de YouTube, así como también visitar nuestra página web. Aprende, conoce y enriquécete con profesionales en la materia ambiental. ¿Qué esperas en ser parte de esta comunidad educativa? Inscríbete hoy en consejosiberoamericanos.com.